pasa cuando lo que sientes por dentro no coincide con lo que el mundo espera de ti? Cuando tu mente intenta adaptarse, pero tu cuerpo y tus emociones ya están cansados de sostener esa distancia. En este podcast no vamos a hablar de ser más fuerte ni de aprender a aguantar más. Vamos a explorar cómo reconciliar tu mundo interior con el mundo externo, sin fragmentarte, sin desconectarte de ti para funcionar. Si últimamente te has sentido en tensión constante, como si vivieras en un ajuste permanente entre lo que eres y lo que debes ser, no es debilidad, es tu sistema interno pidiendo coherencia. Toma un momento. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos comprensión, porque desde ahí, desde tu interior, el cambio sí es posible. Cuando hablamos de reconciliar el mundo interior con el mundo externo, no estamos hablando de cambiar quién eres. Estamos hablando de entender qué está pasando dentro de ti antes de exigirte que sigas funcionando como si nada. Porque gran cantidad de personas no viven en conflicto por falta de capacidad. Viven en conflicto porque han aprendido a adaptarse sin escucharse. En el interior suele aparecer una mezcla difícil de nombrar. Cansancio que no se quita durmiendo, irritabilidad sin una causa clara, sensación de estar cumpliendo con la vida, pero no habitándola del todo. Y aquí es donde surge una pregunta clave, aunque casi nunca la formulamos así. ¿Qué siento realmente y por qué lo estoy sintiendo ahora? Desde la psicología sabemos que las emociones no aparecen al azar. Son respuestas del sistema nervioso a demandas externas que percibimos como excesivas, o a incoherencias internas entre lo que necesitamos y lo que creemos que deberíamos hacer. Cuando tu mundo externo va más rápido que tu capacidad interna de procesar, el cuerpo empieza a hablar primero en tensión, fatiga, desconexión, ansiedad leve, pero constante, no como un error, sino como un intento de autorregulación. El problema no es sentirte así. El problema empieza cuando interpretas esas señales como debilidad y decides empujarte un poco más, justo cuando tu interior pedía comprensión. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir dividido. Una parte de ti que responde al mundo, y otra que se queda atrás acumulando silencios. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo se forma esta fractura interna y por qué no se resuelve con fuerza de voluntad, sino con algo mucho más preciso en conciencia y ajuste emocional realista. La fractura interna no ocurre de un día para otro, se va formando lentamente, casi de manera invisible. Cada vez que eliges adaptarte para no incomodar, cada vez que priorizas lo urgente sobre lo importante, cada vez que minimizas lo que sientes para poder seguir cumpliendo, desde la psicología, esto tiene un nombre silencioso pero poderoso. Es incongruencia interna. Sucede cuando hay una distancia constante entre tres cosas: lo que sientes, lo que piensas que deberías sentir y lo que finalmente haces para encajar en el entorno. Esa distancia genera tensión y el cerebro no tolera bien la tensión prolongada. Entonces activa mecanismos de defensa, como los siguientes. La racionalización es cuando piensas, tal vez no es para tanto. La evitación, que es cuando dices, luego lo veo. Y la hiperproductividad, que se da cuando crees que por ocuparte y hacer más, se te va a pasar. Por fuera parece que todo sigue funcionando. Por dentro, el desgaste se acumula. Tal vez tú lo has vivido así. Te comprometes con algo cuando en realidad necesitabas descanso. Sonríes cuando en realidad estabas frustrado. Dices, estoy bien, porque no sabes cómo explicar lo que realmente pasa. Y aquí aparece algo importante. No lo haces porque seas falso. Lo haces porque tu sistema aprendió que adaptarse era la forma más segura de pertenecer. Pero lo que antes fue una estrategia útil, hoy puede estar rompiendo tu coherencia interna. La mente empieza a sentirse confundida, el cuerpo tenso, las emociones desordenadas, y llega ese pensamiento recurrente: ¿por qué me siento así
si en teoría todo está bien? La respuesta es profunda y liberadora al mismo tiempo, porque tu mundo interno no quiere seguir siendo ignorado. En la siguiente parte vamos a explorar algo esencial. ¿Cómo distinguir entre una emoción pasajera y una señal real de desalineación interna? ¿Y por qué aprender a diferenciarlo cambia completamente la forma en que te relacionas contigo y con el mundo? No todas las emociones indican una crisis, pero algunas sí indican una desalineación sostenida. La clave está en la duración y en la intensidad silenciosa con la que aparecen. Una emoción pasajera suele tener contexto claro. Una discusión, una decepción puntual, un día difícil, el sistema se activa, procesa y vuelve a su equilibrio. Pero cuando lo que sientes no desaparece, aunque todo esté bien, cuando el cansancio emocional se vuelve tu estado base, cuando la ansiedad ya no es reacción sino ambiente interno. Entonces no estamos hablando de algo momentáneo, estamos hablando de incoherencia prolongada. El cuerpo es el primero en detectarlo. El sistema nervioso empieza a operar en modo de alerta baja constante. No es una crisis visible, es una tensión sostenida. Y vivir así desgasta, porque cuando el mundo externo exige rendimiento, adaptación y velocidad, pero tu mundo interno necesita pausa, validación y claridad, se produce una fricción que no siempre se ve, pero se siente. Tal vez lo notas cuando te cuesta disfrutar lo que antes te motivaba. Te irritas por cosas pequeñas, sientes culpa cuando descansas o te invade una sensación de vacío difícil de explicar. Nada de eso significa que estés fallando. Significa que tu interior está intentando recuperar coherencia. Aquí aparece la reflexión importante. Si sigues ignorando esa señal, la distancia entre lo que eres y lo que proyectas se amplía, y cuanto más grande es la distancia, más energía necesitas para sostenerla. La pregunta ya no es ¿qué me pasa? La pregunta empieza a ser ¿qué parte de mí estoy dejando fuera para poder sostener lo externo? En la siguiente parte vamos a responder algo crucial. Si esta fractura existe, ¿cómo empezamos a repararla sin abandonar nuestras responsabilidades, sin huir del mundo y sin rompernos en el proceso? Reparar la fractura interna no significa renunciar a tu vida, ni abandonar tus responsabilidades. Significa dejar de exigirte que funcionen al mismo ritmo todas las partes de ti. El error más común cuando detectamos esta desalineación es pensar en soluciones extremas. Necesito cambiar todo. Debo irme. Tal vez esta vida no es para mí. Pero muchas veces el problema no es la vida que tienes, es la forma en que te estás relacionando contigo mientras la vives. La reconciliación empieza con algo menos dramático y más profundo. Escuchar sin juicio lo que está ocurriendo dentro. Desde la neurociencia sabemos que cuando una emoción es validada conscientemente, es decir, cuando la nombras y la reconoces sin atacarte por sentirla, el sistema nervioso comienza a regularse. No desaparece el problema externo, pero disminuye la guerra interna. Por ejemplo, en lugar de decirte, estoy exagerando, puedes decirte, estoy sintiendo presión, y tiene sentido que me sienta así. Esa pequeña diferencia cambia la química del cuerpo. La autocrítica activa la amenaza. La validación activa regulación. Reconciliar tu mundo interior con el externo no empieza cambiando el entorno. Empieza creando un puente interno. Un puente entre lo que sientes y la forma en que te hablas. Porque cuando dejas de pelear contigo, recuperas energía. Y cuando recuperas energía puedes tomar decisiones más conscientes, no impulsivas. La pregunta ahora se vuelve práctica. Si validar es el primer paso. ¿Cómo pasamos de entender lo que sentimos a transformar la forma en que vivimos día a día?
En la siguiente parte vamos a aterrizarlo. ¿Qué hacer concretamente cuando notes que estás entrando otra vez en modo automático? Y cómo empezar a elegir coherencia sin romper tu equilibrio externo. El modo automático no es el enemigo, es una estrategia de supervivencia. Tu cerebro lo activa cuando percibe que detenerte a sentir podría desbordarte o retrasarte. Te hace eficiente, resolutivo, funcional, pero también puede desconectarte. Y aquí está el punto delicado. No necesitamos eliminar el piloto automático. Necesitamos aprender cuándo salir de él, porque reconciliar tu mundo interior con el externo no significa vivir analizando cada emoción. Significa desarrollar micromomentos de conciencia que te devuelvan coherencia. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Primero, detectando señales tempranas. Antes de que aparezca el colapso, hay avisos pequeños. Respondes con irritación más rápido de lo habitual. Te cuesta concentrarte en tareas simples. Sientes una presión en el pecho sin motivo. Claro, empiezas a decir sí automáticamente en ese instante. En lugar de exigirte más rendimiento, haces algo distinto. Pausas 60 segundos, 1 minuto real, sin celular, sin estímulos, solo observando, y te preguntas 3 cosas simples. ¿Qué estoy sintiendo exactamente ahora? ¿Qué necesidad puede haber detrás de esto? ¿Qué acción pequeña sería coherente conmigo en este momento? No siempre podrás cambiar la situación externa, pero casi siempre puedes ajustar tu respuesta. Tal vez la acción coherente sea poner un límite pequeño. Tal vez sea posponer algo no urgente. Tal vez sea simplemente reconocer que estás cansado. Lo importante no es la magnitud del cambio, es la dirección. Cada vez que eliges una respuesta coherente con tu mundo interno, la distancia entre quién eres y lo que haces se reduce, y cuando esa distancia disminuye, algo muy poderoso ocurre. Empiezas a sentirte integrado. En la siguiente parte vamos a profundizar en los límites saludables. ¿Por qué nos cuesta tanto ponerlos y cómo establecerlos sin culpa ni agresividad? Como parte esencial de esta reconciliación interna, hablar de coherencia interna inevitablemente nos lleva a un tema incómodo: los límites. Porque muchas veces la fractura entre tu mundo interior y el externo no ocurre por lo que haces, sino por lo que permites constantemente, y aquí aparece una verdad psicológica difícil de aceptar. Nos cuesta poner límites, no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque tememos lo que podría pasar después. Tememos decepcionar. Tememos el ser vistos como egoístas, tememos perder pertenencia. Desde pequeños aprendimos que adaptarnos nos aseguraba vínculo, y el cerebro prioriza el vínculo como una necesidad básica. Por eso, cuando dices no, tu sistema puede activarse como si estuvieras en peligro. Pero un límite sano no es una agresión, es una regulación. Es la forma adulta de decir: quiero seguir participando en el mundo, pero no a costa de desconectarme de mí. El problema no es que el mundo externo demande cosas, siempre lo hará. El problema es cuando tu mundo interno nunca entra en la conversación. Un límite sano tiene 3 características: es claro, no ambiguo; es firme, pero no violento; es coherente con tu capacidad real. Por ejemplo, en lugar de explotar después de semanas de sobrecarga, puedes decir con anticipación: esta semana no puedo asumir algo más. Eso no rompe relaciones saludables. Las fortalece, porque cuando tú te respetas, enseñas a otros cómo relacionarse contigo. Y aquí ocurre algo interesante a nivel psicológico. Cada vez que pones un límite alineado con tu necesidad real, tu autoestima se estabiliza. No depende tanto de aprobación externa, porque empieza a construirse desde coherencia interna. Reconciliar tu mundo interior con el mundo externo no significa cerrarte, significa negociar con el entorno desde una identidad integrada. En la siguiente parte vamos a explorar algo aún más profundo.
¿Qué pasa cuando el conflicto no es solo con el entorno, sino con las expectativas que tú mismo te has impuesto? A veces, el conflicto no viene de afuera, viene de la voz interna que aprendió a exigirte constantemente. Esa voz que dice, deberías poder con todo. No es suficiente. Si te detienes, retrocedes. Y aunque suene dura, muchas veces nació con una intención protectora. Fue la manera en que tu mente intentó impulsarte a sobrevivir, destacar o no quedarte atrás. El problema es que cuando esa autoexigencia se vuelve permanente, deja de motivar y empieza a fragmentar, porque ninguna persona puede vivir en evaluación constante sin desgastarse. Psicológicamente, esto genera lo que llamamos autodiscrepancia, la distancia entre quién eres hoy y la versión ideal que crees que deberías ser. Cuanto más rígida es esa versión ideal, más insuficiente te sientes. Y entonces ocurre algo silencioso. Te conviertes en tu propio entorno demandante. Ya no es solo el trabajo, la familia o la sociedad. Eres tú repitiendo el mismo ritmo externo dentro de tu mente. Reconciliar tu mundo interior con el mundo externo también implica reconciliarte contigo mismo. Revisar qué expectativas siguen siendo tuyas y cuáles heredaste sin cuestionarlas. Aquí hay una pregunta poderosa. Si dejaras de demostrar constantemente que puedes con todo, ¿qué parte de ti aparecería? Tal vez una versión más pausada, tal vez más humana, tal vez más auténtica. Y lejos de debilitarte, esa autenticidad suele generar algo que la autoexigencia no puede sostener: estabilidad emocional a largo plazo. En la siguiente parte vamos a integrar todo lo que hemos hablado hasta ahora: validación emocional, micropausas, límites y revisión de expectativas, para construir un modelo práctico de reconciliación interna que puedas aplicar cada día sin romper tu equilibrio externo. Si unimos todo lo que hemos explorado hasta ahora, empieza a dibujarse un modelo claro de reconciliación interna. No es una técnica mágica, es un proceso de ajuste continuo entre 3 niveles. El primero es la conciencia emocional, reconocer lo que sientes sin juicio. El segundo es la regulación consciente, darte microespacios para responder, no reaccionar. Y el tercer nivel es cuando se lleva a cabo la acción coherente. Imagina este proceso como un sistema de revisión diaria, no como una transformación radical. Por la mañana puedes preguntarte, ¿qué energía tengo hoy realmente? Durante el día, puedes observar, ¿estoy diciendo sí desde la convicción o desde el miedo? Por la noche, puedes revisar, ¿hubo algún momento en el que me traicioné? ¿Cómo podría ajustarlo mañana? Este tipo de práctica fortalece algo fundamental en psicología: la autoeficacia emocional. Es decir, la sensación interna de que puedes manejar lo que sientes sin negarlo ni exagerarlo. Y cuando aumenta la autoeficacia, disminuye la ansiedad anticipatoria, porque ya no temes tanto lo que puedas sentir. Sabes que tienes recursos para sostenerlo. Reconciliar tu mundo interior con el externo no es vivir en equilibrio perfecto. Es aprender a detectar cuando te estás desalineando y volver. Volver sin culpa, volver sin castigarte, volver como quien ajusta el rumbo, no como quien fracasa. El cerebro humano es plástico. Cada vez que eliges coherencia, refuerzas nuevas conexiones neuronales asociadas a regulación y seguridad. No estás intentando convertirte en otra persona. Estás entrenando a tu sistema a sentirse seguro siendo quien eres. Estoy muy feliz de que llegaras hasta aquí. Nos vemos en el siguiente podcast y hazme un favor. Cuídate mucho.